¿sí? Y el tribunal empieza a valorar el secuestro de esos elementos sustraídos en la vivienda, está utilizando como premisa implícita a la relevancia que tiene el secuestro de los elementos de la vivienda, está utilizando como premisa implícita que el allanamiento que permitió el ingreso a la vivienda es un allanamiento válido, ¿sí? El tribunal no está diciendo el allanamiento es válido, por eso me voy a introducir a valorar el secuestro que se hizo, sino que está tomando implícitamente como válido el allanamiento y está utilizándolo como premisa a nivel, ¿sí? A un nivel mayor o a un nivel posterior, ¿sí? De este juego de premisas y conclusiones al momento de determinar la participación del imputado en el hecho. En definitiva, ¿qué es lo importante cuando nosotros nos enfrentamos a una resolución? Tratar de identificar dos cosas. Primero, los niveles inferenciales, ¿sí? A los que hacía referencia recién, o sea, los niveles, qué es lo que se está discutiendo, estos pequeños ámbitos de discusión que hay en la resolución, o estos pequeños subámbitos de discusión que hay en la resolución, y después cuáles son las premisas y las conclusiones que se vinculan a cada uno de esos ámbitos. Si nosotros tomamos una sentencia e identificamos, por ejemplo, que hay tres ámbitos de discusión. Un primer subámbito de discusión vinculado a un planteo de nulidad. Es importante tratar de identificar cuáles son las premisas que justifican la resolución que rechaza el planteo de nulidad. Vamos a suponer que tenemos un segundo ámbito de discusión vinculado, como dije recién, a un planteo de exclusión probatoria. Bien, identificar claramente que ese es otro planteo de discusión, este es otro nivel de discusión, es otro nivel inferencial, y tratar de identificar allí cuáles son las premisas a partir de las cuales se apoya el tribunal para arribar a la conclusión que la prueba no debe ser excluida, por ejemplo. Y tenemos otro tercer nivel de discusión, que es el nivel de discusión general de toda resolución judicial, de toda sentencia, que tiene que ver con la existencia del hecho y la participación del imputado, ¿sí? Bien, seguramente al momento de decir que el hecho existió o que el imputado participó, el tribunal vaya a utilizar como premisas de la afirmación, por ejemplo, que el imputado participó, algunas de las conclusiones utilizadas en otro de los niveles inferenciales atendidos antes. Por ejemplo, si el tribunal puede llegar a decir, yo digo o yo sostengo que Manuel Calderón participó en el robo porque le secuestramos las cosas de la casa. Para poder llegar a afirmar que el secuestro es válido, tuvo que haber hecho, la idea de que el secuestro ha sido válido es la conclusión, ¿sí? Es la conclusión del subanálisis anterior que se ha hecho respecto de la nulidad o no del allanamiento. Esto es una cuestión muy importante que ustedes tengan en claro entonces cuando abordan una resolución. Tratar de identificar primero qué es lo que se está discutiendo, esta idea de niveles inferenciales, cuáles son las premisas que se están utilizando para fundamentar las conclusiones a las que arriba el tribunal respecto de cada uno de estos ámbitos de discusión. Vamos a la estructura lógico-argumental de las resoluciones. Ya sea que hablemos de un ámbito de discusión general o necesario, como dije antes, la participación del imputado, la existencia del hecho, la participación del imputado y la aplicación de la norma, o subniveles de discusión, la estructura lógica que tienen las resoluciones es esta que ustedes están viendo, ¿sí? Parten de una premisa fáctica, que habitualmente se denomina premisa menor, utilizan una premisa jurídica denominada premisa mayor, que es la norma, y arriban a una conclusión. En cualquiera de los niveles de discusión pasa esto, ¿sí? Si ustedes quieren, ustedes toman una resolución que resuelve solamente acerca de una nulidad que ustedes han planteado. No se imaginen ya la sentencia, imagínense que ustedes plantean una nulidad. Lo único que hacen es decir, bueno, mire, yo hace poco planteé la nulidad en una cámara Gesell. Me pareció que el hecho era que el procedimiento probatorio era nulo, y se planteó solamente de nulidad. Bien, se lo hice al fiscal de instrucción, el fiscal de instrucción emitió su punto de vista y lo mandó para que el juez lo resuelva. Si el juez saca un auto interlocutorio respondiendo a mi planteo de nulidad. Bien, cuando el juez analiza mi planteo de nulidad, hace esto. Dice, a ver, ¿cómo fueron los hechos? ¿Sí? ¿Cómo fueron los hechos? Se refiere a cómo se desarrolló la cámara Gesell. Bien, la premisa menor. ¿Cuáles son los hechos que están probados en relación a cómo se desarrolló la cámara Gesell? En segundo nivel, lo que hace es
analizar las normas respecto de cómo debe desarrollarse una cámara Gesell para ser una cámara Gesell válida. Se introduce en la premisa mayor. Y después lo que dice es, a partir de los hechos identificados, ¿sí? Y a partir de la norma, puedo decir que la cámara Gesell, en el caso que yo les acabo de plantear, es una cámara Gesell válida, ¿sí? Vamos al ejemplo que yo planteé más abajo. Juan mató a Pedro, ¿sí? Puede ser el hecho que ha sido probado en la causa, o que el allanamiento fue sin orden, en el caso que estuviéramos hablando de una instancia de nulidad de un allanamiento, ¿sí? Lo que puede decir en lo que tiene que ver con la premisa jurídica es que en relación a que Juan mató a Pedro, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años, ¿sí? Y la conclusión respecto de eso es que a Juan le corresponde una pena de 8 a 25 años. En el caso del allanamiento, lo que se puede decir frente a la afirmación de que el allanamiento fue sin orden, es que lo producido por una prueba ilegal, ¿sí? Debe ser excluido de la valoración. Fíjense cómo tanto en el análisis de cuestiones procesales como en el análisis de cuestiones vinculadas a norma de fondo, la dinámica que se utiliza es siempre la misma, premisa menor, premisa mayor, conclusión. ¿Sí? Esto es algo universal. En todas las resoluciones judiciales ustedes van a encontrar esto, o al menos yo no he encontrado resolución judicial que no tenga esta estructura lógica argumental. ¿Sí? Vamos primero a identificar la premisa fáctica, vamos a analizar un poquito acerca de esta idea de la premisa fáctica. Cuando ustedes encuentran una resolución judicial y quieren tratar de identificar la premisa fáctica, los hechos, ¿sí? Bien, hay muchos criterios respecto de clasificación de los hechos. ¿A qué nos estamos refiriendo con hechos? ¿Sí? Yo solamente les voy a plantear dos. Un criterio de clasificación que hace referencia a la idea de hechos físicos, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esta idea de la premisa fáctica? Cuando ustedes se pongan a analizar una resolución, ¿sí? Una de las dimensiones que va a tener la resolución, una de las dimensiones comunicativas que va a tener la resolución, va a tener que ver con hechos, ¿sí? Con hechos. Esos hechos son los que van a configurar la premisa fáctica de esta estructura argumental, esta estructura lógica argumental que tiene la resolución. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo con los hechos? ¿Sí? Primero, uno de los criterios de clasificación de los hechos es esta idea de hechos físicos, hechos psicológicos de relaciones de causalidad. Cuando nosotros hablamos de hechos físicos, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones que ocurren en el mundo externo a nosotros, ¿sí? Estos hechos pueden ser dependientes de la voluntad o independientes de la voluntad de las personas, ¿sí? Dependientes de la voluntad, acciones y omisiones, ¿sí? Donde las personas, y acá esto es un concepto de derecho penal parte general, el concepto de voluntariedad en el sentido de decir acciones y omisiones donde la gente hubiera tenido la capacidad de decidir llevarlo adelante, ¿sí? E independientes de la voluntad, ¿sí? Son hechos hechos que ocurren en el exterior a nosotros, ¿sí? Hechos que se pueden percibir a través de los sentidos, que pueden consistir, pero que no dependen de la voluntad, estado de cosas, ¿sí? Sucesos como por ejemplo se cerró una puerta, ¿sí? por obra del viento, o lo que nosotros habitualmente conocemos como circunstancias excluyentes de la acción penal, por ejemplo movimientos involuntarios, ¿sí? Los movimientos del epiléptico, ¿sí? Son hechos independientes de la voluntad del epiléptico, ¿sí? Los movimientos reflejos, por ejemplo. Bien, puede ser que las resoluciones judiciales traten acerca de estos hechos físicos. Hechos físicos humanos y hechos físicos naturales, como por ejemplo, cuando me refiero a hechos físicos naturales me estoy refiriendo a hechos físicos que se vinculan a una circunstancia ajena al orden normativo. Por ejemplo, el ser varón, ¿sí? No depende de ninguna calificación jurídica que se le atribuya a una entidad, ¿sí? A mí me van a atribuir el carácter de ser varón, ¿sí? Básicamente por algunas cualidades que no tienen nada que ver con una calificación jurídica. Paralelamente a eso vamos a encontrar hechos que se denominan, o que alguna suerte de clasificación identifica como hechos institucionales, que son hechos que se vinculan necesariamente a una calificación jurídica que le atribuye una norma. Por ejemplo, el ser mayor de edad, la circunstancia de ser mayor de edad,
es una calificación atribuida por una norma jurídica. Bien, esta circunstancia de ser mayor de edad es un hecho, ¿sí? No es un hecho natural, sino que es un hecho institucional porque depende de un orden jurídico que lo atribuya. Por otro lado, tenemos hechos psicológicos, que son hechos que ocurren dentro, ¿sí? Como dentro de nuestra subjetividad, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Básicamente, los estados mentales y las acciones mentales. Cuando me refiero a los estados mentales, me estoy refiriendo a las voliciones, ¿sí? Las creencias y las emociones, ¿sí? Y a las acciones mentales, básicamente a las decisiones que mentalmente las personas vayan tomando. La cuestión de los hechos psicológicos es una cuestión muy importante. O sea, cuando ustedes identifiquen en una resolución, a ver, en todas las resoluciones penales hay discusiones en relación, nada más que a veces no son discusiones explícitas, ¿sí? Digo, si la prueba, si tengo 20 testigos que ven como yo le disparo 5 tiros en la cabeza a una persona, bueno, la discusión respecto a si mi conducta externa implica una cuestión, implica la comisión de un hecho doloso, va a ser una discusión que no va a tener demasiado sentido, porque no va a ser una discusión demasiado provechosa, está bastante claro eso. Este es el problema que tienen los hechos psicológicos, que muchas veces los hechos físicos se pueden apreciar, se pueden ver, ¿sí? Se pueden escuchar, se pueden oler, ¿sí? Lo que no se pueden ver, escuchar ni oler son los estados mentales o las acciones mentales. Pero no obstante esto, cuando ustedes identifiquen en una resolución hechos psicológicos o cuestiones vinculadas a estados psicológicos, siempre acuérdense que estamos hablando de hechos, o sea, circunstancias que tienen que ser probadas, ¿sí? Otro criterio clasificatorio de los hechos es esta idea de relaciones de causalidad, ¿sí? Que básicamente son vínculos entre eventos de modo tal que algunos eventos puedan explicarse a partir del vínculo, ¿sí? Que tengan con otros eventos. ¿Sí? Esto también es parte de los hechos. Cuando ustedes identifiquen la explicación en una sentencia de relaciones de causalidad, ¿sí? De lo que se está haciendo referencia es de hechos. Otro segundo criterio respecto al clasificatorio de hechos es lo que podemos denominar hechos externos, hechos percibidos, hechos interpretados, que es una clasificación que yo creo que es muy útil al momento de analizar recursos, ¿sí? Los hechos externos, como dije, son hechos que ocurren fuera de lo que nosotros, ocurren en el mundo independientemente de nuestro conocimiento de esos eventos. Por ejemplo, en este momento, en el río Paraná, hay un surubí que está nadando, un surubí de más de 50 kilos que está nadando. Ese hecho, ¿sí? Existe independientemente que yo lo conozca, suponiendo que pudiéramos atribuir, suponiendo que estuviéramos afiliándonos a la idea de que existe una realidad externa independientemente a lo que nosotros podamos conocer, ¿sí? Bien, una cosa diferente a los hechos externos son los hechos percibidos. ¿Qué son los hechos percibidos? Los hechos percibidos son aquellos hechos que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Es importante tener claro la diferencia entre hecho externo y hecho percibido. El hecho percibido es el que podemos captar a través de nuestros sentidos. Y otra cuestión importante relativa a los hechos son los hechos interpretados. Los hechos interpretados es la inclusión de una clase o categoría, es la inclusión de un hecho particular en una clase o categoría general de hechos, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros vemos como hecho percibido una persona que está agitando la mano, estamos en la playa y vemos una persona dentro del mar que está agitando el brazo, está agitando los brazos en nuestra dirección, ¿sí? Eso es lo que nosotros percibimos una persona que está agitando los brazos. Ahora bien, ese hecho, nosotros lo que hacemos automáticamente es pasarlo por un filtro mental y tratamos de darle una interpretación. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona al agitar los brazos? ¿Nos está saludando o está pidiendo auxilio? Cuando nosotros hablamos de que lo que estamos viendo es una persona que está pidiendo auxilio, de lo que estamos hablando es de un hecho interpretado, ¿sí? No de un hecho percibido. ¿Por qué es importante identificar estas circunstancias? Porque en las resoluciones judiciales podemos encontrarnos, mejor dicho, nos encontramos en todas las resoluciones judiciales con distintos niveles de hechos. Hechos
percibidos y hechos interpretados. Hechos percibidos por los testigos y hechos interpretados por los testigos. ¿Sí? Hechos percibidos por los jueces y hechos interpretados por los jueces. ¿Cuál es la particularidad que tienen esto? Que estas interpretaciones que los testigos hacen y que los jueces hacen, ¿sí? De lo que los testigos, de lo que pudieron percibir de los testigos, ¿sí? Muchas veces se constituyen en las premisas en las que se apoya una conclusión. ¿Sí? La conclusión de que el imputado participó en el hecho, muchas veces se aprecia o se funda, ¿sí? A partir de la interpretación que los jueces hacen de un testimonio que interpretó una conversación que escuchó entre Juan y Pedro, donde interpretó que el intercambio de ideas que había entre Juan y Pedro en ese momento era una discusión. ¿Sí? Entonces, una persona escuchó un intercambio, una conversación entre dos personas, interpretó que esa conversación constituía una discusión, o sea, subsumió esa idea dentro del concepto discusión, ¿sí? Y lo que dijo cuando fue a declarar ante el tribunal es, sí, yo lo escuché a Juan y a Pedro discutir. ¿Sí? Bien, esa circunstancia de que Juan y Pedro hubieran estado discutiendo puede ser uno de los elementos que después el juez utilice para considerar, ¿sí? Que Juan mató a Pedro. ¿Por qué? Porque esa discusión, ¿sí? Porque la existencia de esa discusión demostraba la existencia de una enemistad entre Juan y Pedro. ¿Sí? Entonces es importante tener claro esta circunstancia. Respecto de la premisa jurídica, básicamente nosotros no vamos, en la abogacía, cuando nosotros nos juntamos a hablar con un cliente, nunca... o sea, siempre tratamos que los hechos que nos cuenten los clientes, tratamos de identificar los hechos relevantes que nos están contando nuestros clientes en un marco normativo. ¿Sí? Si nuestros clientes vienen y nos cuentan, sí, porque ayer vino la policía y sin una orden judicial, o vino la policía y sin mostrarme nada, pateó la puerta y se metió adentro de nuestra casa, ¿sí? Nosotros ese hecho que nos está contando lo estamos pasando al mismo tiempo por un filtro normativo. Estamos diciendo, bueno, la policía llegó a la casa sin mostrar nada, o sea, sin mostrar una orden, se pateó la puerta y se metió adentro de la casa, puede ser que acá haya un problema respecto de la validez del ingreso de la policía a la casa. ¿Sí? Entonces, nosotros nunca vamos a encontrarnos con hechos, en el ejercicio de la abogacía, con hechos absolutamente desvinculados de normas jurídicas. ¿Qué tipo de normas jurídicas? ¿Normas de fondo o normas procesales? Vamos a ingresar a una cuestión que creo que es relevante, siguiendo con esta idea, que es la de clases de argumentos. O sea, dijimos que nosotros vamos a encontrar en las resoluciones una discusión fáctica, ¿sí? Y vamos a encontrar una discusión jurídica, y después vamos a encontrar una norma que resuelva ese vínculo que existe entre hechos y vamos a encontrar una norma particular y concreta que resuelva ese vínculo entre hechos y normas generales y abstractas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los argumentos que se utilizan, ¿sí? En las resoluciones judiciales? ¿Cuáles son los argumentos que habitualmente se utilizan en las resoluciones judiciales para afirmar tanto la existencia de los hechos como la aplicación de una norma? Tenemos dos clases generales de argumentos que son los que más se utilizan, que son argumentos que algunos sostienen que estos son los únicos dos tipos de argumentos que existen. ¿Sí? Esta cuestión yo no estoy tan de acuerdo, pero no obstante eso, lo que quiero es centrarme en comentarles un poquito de qué se tratan esta noción de argumentos deductivos y argumentos inductivos. Básicamente, volvamos a la idea de argumento. Argumento es la existencia de afirmaciones que vamos a llamar premisas, que se vinculan con otras afirmaciones que vamos a llamar conclusiones, de modo tal que lo que se pretende es que las premisas apoyen a las conclusiones, ¿sí? O sea, las premisas constituyan la razón de la conclusión. Bien. Hay alguna forma de argumento que se denomina argumento deductivo, en la cual el vínculo que se establece entre premisas y conclusiones, perdón, es que es de una pretensión tal que si las premisas son verdaderas, ¿sí? La conclusión a la que se va a arribar es necesariamente verdadera. Perdónenme.
Les estoy mostrando ahí abajo un ejemplo de un argumento deductivo. Estamos utilizando como premisa número 1, Juan es hombre, premisa número 2, todos los hombres son arquitectos, y la conclusión es Juan es arquitecto. El vínculo que existe entre estas dos premisas, entre P1 y P2, hace que la pretensión del que la utiliza, o sea, la pretensión mía al momento de mostrar este argumento, es que si las P1 y P2 fueran verdad, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de verdad? De lo que nosotros habitualmente consideramos verdad. O sea, verdad es lo que ocurre en la realidad. ¿Sí? Entonces, si fuera cierto que Juan es hombre, y si fuera cierto que todos los hombres son arquitectos, necesariamente va a ser cierto que Juan es arquitecto. Un argumento deductivo no depende de la verdad de las premisas. Esto es una cuestión importante que ustedes tengan clara. Este es un claro ejemplo de un argumento deductivo donde una de las premisas es falsa, porque no todas las personas son arquitectas. ¿Sí? Ya tenemos abogados, acá hay 290 abogados que están participando de esta charla, de este monólogo por ahora. Digo, pero lo importante acá es el vínculo que yo pretendo establecer entre las premisas y las conclusiones. Veamos un ejemplo en una resolución real. Esto es un ejemplo de un deductivo en un fallo real. ¿Sí? Esto es una sentencia de la Cámara Décima del año pasado. Dice básicamente, el 5 de noviembre de 2018, alrededor de las 11:30, AAA se encontraba estacionado en doble fila en compañía de CMR a bordo de su camioneta marca tanto. A raíz de ello, los agentes policiales, Cabo FO y Cabo MG, que se encontraban patrullando, se aproximaron a la camioneta. Al observar esto, el conductor apagó las balizas y se fue del lugar. Los agentes policiales le hicieron señales lumínicas y sonoras para detenerlo y proceder a un control preventivo. Los encartados giraron a la izquierda por Avenida Malagueño e ingresaron a la estación de servicio Action, ubicada en calle Malagueño, esquina Huacha, deteniendo su marcha. Así las cosas, el Cabo FO procedió a realizarle el palpado preventivo de AAA y a CMR, el que arrojó resultado negativo. Una vez realizado el palpado preventivo de armas, FO le solicitó a ambos sujetos que pusieran sobre el capó de la camioneta sus pertenencias. AAA tenía en uno de sus bolsillos la llave de arranque de la camioneta y un dispositivo de control remoto de alarmas de color plateado sin marca visible. Seguidamente, el personal policial le solicitó a un playero de la estación de servicio que se acercara para que les permitiera probar ese dispositivo en su automóvil, que se encontraba estacionado en la misma estación bajo la sospecha que se trataba de un inhibidor de alarmas. Que ante esta situación, AAA le dijo al Cabo FO, la hagamos corta, agarrate la plata que tengo en la billetera y el teléfono y déjame ir. Que al mismo tiempo CMR le habría dicho al Cabo MG, llévate la plata y déjame ir. De esta manera, AAA y CMR ofrecieron a los uniformados actuantes el dinero y celular detallados a los fines que dejasen de hacer algo relativo a sus funciones. Esto es la entrega del respectivo procedimiento en la unidad judicial. Atento a los hechos acreditados al tratar la cuestión anterior, la conducta de AAA y CMR es la de autores penalmente responsables de cohecho activo. Esto que ustedes están viendo es la copia textual de un fallo de la Cámara Décima, nada más que yo he cortado los pedazos, ¿sí?, para hacerlo corto y comprensible. Veamos la estructura de este argumento para mostrarle que este es un argumento deductivo. Premisa número 1. Se ha acreditado que AAA y CMR ofrecieron dinero a los policías a los fines que dejaran de hacer algo relativo a su función. ¿Sí? Premisa número 2. Ofrecer dinero a la policía para que deje de hacer algo relativo a su función constituye la descripción de la figura típica del artículo 258 del Código Penal, cuya aplicación debe proceder cuando se hubiera acreditado dicha conducta. La conclusión es, las conductas de AAA y CMR encuadran en la figura del artículo 258 del Código Penal. P1, P2 y C, esto que ustedes están viendo acá, es lo que dice acá. Lo que dice acá, la estructura argumental es esta. ¿Sí? Claramente la pretensión del hablante, o sea, la pretensión que ha tenido el juez, es establecer un vínculo tal entre las premisas y la conclusión, de modo tal que si P1 y P2 fueran verdad, necesariamente la conclusión es verdadera. Esta clase de argumento se utiliza siempre para la identificación de la norma aplicable al caso. Y a veces también, cuando hablamos, por ejemplo, de prueba científica, al momento de
para la determinación de los hechos. Esto puede ocurrir al momento de la determinación de los hechos, pero no es muy frecuente, aunque a veces se puede utilizar en el caso de prueba científica. Por ejemplo, una prueba de ADN. La prueba de ADN, digo, ¿qué es lo que hay por detrás de la prueba de ADN? La idea de que la prueba de ADN es infalible, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de la idea de que la prueba de ADN es infalible, premisa número 1, premisa número 2, el semen recogido del cuerpo de la víctima pertenece a Manuel Calderón, la conclusión, ¿sí? Mejor dicho, la premisa número 2, la prueba de ADN dice que el semen recogido del cuerpo de la víctima pertenece a Manuel Calderón, ¿sí? Entonces la conclusión es, infaliblemente, ¿sí? el semen sacado del cuerpo de la víctima pertenece a Manuel Calderón. ¿Por qué? Porque parte de la idea general de que la prueba de ADN es infalible. Esto puede ser, esto se utiliza a veces, este tipo de argumento se utiliza a veces al momento de la determinación de los hechos, pero esto no es necesariamente así. Donde siempre se utiliza es al momento de la determinación de la norma aplicable al caso. Esto que ustedes están viendo acá es lo que hacen los jueces al momento de decir cuál es la norma, utilizan un argumento deductivo, ¿sí? Veamos cuáles son los argumentos inductivos. Los argumentos inductivos son aquellos donde la pretensión del hablante es tratar de vincular las premisas con la conclusión, de modo tal que la conclusión se derive de las premisas solamente con un cierto grado de probabilidad, ¿sí? Veamos un ejemplo. P1. La mayoría de las hijas del matrimonio Pérez Ramos son abogadas. Soledad es la hija mayor del matrimonio Pérez Ramos. Por lo tanto, probablemente Soledad es abogada. Fíjense que el vínculo que el hablante intenta establecer a partir de la forma en que expresa las proposiciones, la forma que expresa las afirmaciones, ¿sí? Es un vínculo de modo tal que la conclusión solamente puede apoyarse con un cierto grado de probabilidad a partir de las premisas que se describen, ¿sí? Yo no podría concluir acá que, yo no podría concluir acá que necesariamente Soledad es abogada, ¿sí? Porque la forma en que yo expresé las premisas, ¿sí? La forma en que yo expresé, que yo utilicé las premisas, solamente han pretendido establecer un vínculo de probabilidad entre las premisas y las conclusiones. Veamos un caso real. Esto es una resolución de una fiscalía de instrucción de Belleville, de un fallo, un dictado de una prisión preventiva de este año, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los dos casos son míos, casos en los cuales me va mal siempre, evidentemente. El hecho ocurrió a las 0, dice la resolución, el hecho ocurrió a las 05 horas del día 1 de enero de 2020. Tanto NS como SL son coincidentes en señalar que efectivamente los autores del hecho se conducían en un vehículo marca Audi A4, dominio LTN 619, el color blanco, vehículo que era conducido por el imputado, LTN 619. El día 2 de enero, durante un control vehicular en ruta 20, kilómetro 15, personal policial de la comisaría de Malagueño procede al secuestro del automotor marca Audi, modelo A4, color blanco, dominio LTN 619, que era conducido por el imputado ARR, quedando detenido, junto a los demás ocupantes, que teniendo en cuenta el contenido de los testimonios de NS y SL, se procede a ordenar la realización de un reconocimiento en rueda de personas en relación a ARR, que se ha llevado a cabo dicho acto, reconocen a ARR como uno de los dos sujetos que salieron del domicilio. Así concretamente refieren, SL dice, parecido en estatura el 2, los otros no, ninguno. ¿Por qué digo parecido en estatura al 2? Les explico si hay alguno que nunca ha participado de un reconocimiento en rueda de personas. Se le exhiben a una persona, a un testigo, se le exhiben varias personas con el objeto que procure identificar si alguna de esas personas es la persona que refirió en su declaración, y se le ponen numeritos arriba a las personas para que el testigo las pueda identificar. Lo que está diciendo SL acá es parecido en estatura al número 2, ¿sí? Los otros no, ninguno. Nada más que eso puedo decir. El 2 era el que corría por la vereda izquierda. En tanto, NS señaló que el más parecido es el 2, por la contextura física, la altura y el pelito corto.
La cara no, porque sale corriendo de dentro del domicilio, es el que llevaba la mochilita. Entonces, analizar testimonios de los antes nombrados, dados los reconocimientos positivos indicados, es posible determinar a esta altura de la investigación y con el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal, que uno de los dos masculinos que salieron del domicilio tras perpetrar el hecho contra la propiedad de HS es el imputado en autos ARR. ¿Sí? Veamos la estructura de este argumento. P1, premisa 1, los ladrones huyeron en un Audi LTN 619. ARR fue detenido al día siguiente del hecho conduciendo ese vehículo. P3, se realizó reconocimiento de personas sobre ARR y los testigos lo reconocieron por la altura y la contextura física como una de las personas que salió corriendo de la vivienda. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el fiscal? Es que probablemente ARR participó en el hecho que viene acusado. Fíjense que la pretensión que ha tenido el fiscal, ¿sí?, al momento de vincular premisas y conclusiones, ¿sí?, es una pretensión de establecer un vínculo solamente de probabilidad, ¿sí?, que la conclusión pueda apoyarse solamente a partir de determinado nivel de probabilidad, ¿sí? El despliegue de esta clase de argumentos son los argumentos que habitualmente se utilizan en relación a la determinación de los hechos en el proceso penal, ¿sí? Cuando ustedes se introduzcan en el análisis fáctico de una resolución, la mayoría de los casos se van a encontrar con este tipo de argumentos, ¿sí? Incluso, a ver, cuando hablemos de resoluciones de la investigación penal preparatoria, con más razón. ¿Por qué? Porque al fiscal no le interesa, o a los órganos de la investigación penal preparatoria no necesitan probar con certeza los hechos para que el procedimiento pueda seguir funcionando. Entonces, casi siempre van a encontrar la pretensión en las resoluciones durante la investigación penal preparatoria de establecer un vínculo de probabilidad entre premisas y conclusiones. Pero esto también va a ocurrir, ¿sí?, en las sentencias. Se puede llegar a confundir esta idea de indubio pro reo con la imposibilidad de utilizar argumentos de tipo inductivo, porque los argumentos de tipo inductivo parecería ser que no permiten arribar a la certeza, ¿sí?, porque siempre establecen un grado de probabilidad. No obstante, esto no es un objeto de discusión en este caso, pero ustedes van a encontrar, ¿sí?, van a encontrar en el momento que las resoluciones expliquen los hechos, van a encontrar básicamente tipos de argumentos inductivos, ¿sí? Ahora bien, hay un elemento, dos conceptos que me interesa tener claros, que ustedes tengan claros. Uno es el de validez del argumento, ¿sí? Desde dos puntos de vista, la idea de corrección formal del argumento, ¿sí?, y la idea de corrección sustancial del argumento. Un argumento va a ser formalmente correcto cuando básicamente la conclusión pueda explicarse a través de las premisas, ¿sí? La corrección formal del argumento va a darse cuando el vínculo que el hablante ha pretendido utilizar entre premisas y conclusiones se haya manifestado en la conclusión, ¿sí? O sea, que la conclusión constituya una explicación, ¿sí?, de lo que las premisas vienen discutiendo. ¿Está? Esto, como les dije antes, no depende de la verdad o de la falsedad de las premisas. Volvamos al ejemplo de recién. Que este sea un argumento inductivo no depende de la verdad de que los ladrones hayan huido en un Audi dominio LTN 619, ni de que ARR fuera detenido al día siguiente en posesión del auto, ni del reconocimiento, sino del vínculo entre premisas y conclusiones. Digo, la corrección formal de un argumento no depende de la verdad de las premisas, sino del vínculo, de la forma del vínculo entre premisas y conclusiones. Ahora bien, cuando nosotros leemos una resolución judicial, lo que pretendemos no es solamente que encontrar coherencia entre premisas y conclusiones, sino también que las premisas sean verdaderas. Digo, a este señor ARR, cuando le dictan la prisión preventiva, no le interesa que la prisión preventiva esté bien fundada desde un punto de vista formal, en el sentido que las conclusiones se expliquen a través de las premisas. No le interesa eso de ningún modo. Lo que le interesa es que las
premisas sean verdaderas, ¿sí? O sea, que se haya podido demostrar que los ladrones huyeron en un Audi. A mí como defensor, por supuesto, lo mismo. A esto es cuando nosotros nos referimos a corrección sustancial del argumento. Un argumento va a ser sustancialmente correcto, ¿sí? Cuando no solamente el vínculo entre premisas y conclusiones esté bien dado, sino cuando también las premisas sean verdaderas, ¿sí? En este hecho, en el hecho que yo les planteaba antes del cohecho, acá, digo, lo que se hizo fue, a esta persona se la condenó, ¿sí? Digo, cuando yo leo la sentencia, no me interesa solamente encontrar un vínculo correcto lógicamente o un vínculo de validez formal entre las premisas y conclusiones, sino que lo que me interesa es que se haya acreditado que AAA, que era mi cliente, le ofreció dinero a los policías. Digo, porque si eso no es verdad, digo, el análisis de la corrección del vínculo entre premisas y conclusiones es un análisis inútil, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque estos son posibles vías de ingreso, ¿sí?, a el recurso, ¿sí? ¿Por dónde nosotros podemos entrar al recurso? Uno puede llegar a ser, ya vamos a verlo ahora más adelante, no nos queda tanto, nos quedan 20 minutos y terminamos y después abrimos las preguntas. ¿Qué debemos hacer entonces cuando nos enfrentamos a una resolución judicial? Perdón, lo que les decía recién. A AAA le va a interesar, digo, cuando ustedes encaran una resolución, esto es lo que quería decir, perdón, cuando ustedes encaran una resolución, tienen que concentrarse en procurar identificar esta doble dimensión a la cual estoy haciendo referencia. La idea de corrección formal de los argumentos, de cada uno de esos niveles inferenciales que hacíamos referencia, por ejemplo, la nulidad a la que hacíamos referencia antes, ¿sí?, o la exclusión probatoria que planteamos en el alegato, ¿sí?, que el vínculo entre premisas y conclusiones de cada uno de esos niveles de discusión sea un vínculo sólido desde un punto de vista formal, pero no solamente eso, sino cada una de las premisas que forma parte de ese argumento sean verdaderas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a una resolución judicial? Primero, identificar qué se discute, el momento de la discusión, qué se decide y cuáles son los argumentos, ¿sí? O sea, identificar, y esto es una cosa muy, muy importante, gente. Digo, identificar los argumentos es un trabajo que puede ser muy... Yo trato de recomendar que cuando ustedes desarrollen la actividad de identificar sus argumentos, vayan, así lo hago yo. Yo tomo pedazos de la resolución y los copio en un Word, ¿sí? Una vez que yo tengo las razones por las cuales creo, por ejemplo, que el juez considera que mi cliente participó en el hecho, ¿sí? Porque ustedes vieron, los jueces no escriben, no dicen, en general las resoluciones judiciales utilizan muchas palabras para decir argumentos que se pueden resumir a argumentos cortos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo todos los párrafos y después trato de resumir esos argumentos a 20 palabras, 30 palabras como máximo, ¿sí? Y los trato de identificar. Digo, bueno, a ver, estos son argumentos relativos a los hechos, copio y pego todo, y después digo, a ver, argumento 1, tac, 20 palabras, argumento 2, tac, 20 palabras, argumento 3, tac, 20 palabras. Estos son los argumentos relativos a la premisa jurídica, y trato de identificar argumento 1, tac, 20 palabras, argumento 2, tac, 20 palabras, argumento 3, tac, 20 palabras. Y lo trato de hacer, y trato de darle este formato. Este formato. P1, P2, ustedes vieron, todo lo que el fiscal dijo acá, yo lo resumí acá. 20 palabras, 25 palabras como máximo por premisa. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando se enfrentan a una resolución judicial. Identificar los argumentos, primero si estamos hablando de discusiones relativas a los hechos o discusiones relativas al derecho, ¿sí? Eso es una identificación primera que tienen que tratar de hacer. Después sí, cuáles son los argumentos, en un sentido, los argumentos que el juez, cómo los ha desarrollado a los argumentos, y después resumirlos, 20 palabras. ¿Está? Bien.
Una vez que ustedes tengan en cuenta esto, una vez que hayan hecho esta cuestión, tienen que empezar a pensar, una vez que tengan claro cuáles son los argumentos, tienen que empezar a pensar a ver cómo se introducen al recurso. ¿Sí? ¿Cuál es el tema por el cual ustedes pueden entrar al recurso? Y acá volvemos a lo que yo les decía antes en relación al momento de la discusión, ¿sí? Porque puede haber temas en que hayan sido, ustedes pueden entrar a un recurso con un tema que ya venga siendo discutido desde la investigación penal preparatoria o no. No necesariamente. Puede ser un tema que surja recién con la resolución que ustedes quieren recurrir. ¿Sí? Lo discutido en el caso no necesariamente será el tema del recurso, porque con motivo de la resolución pueden surgir nuevos temas. Y acá es una cuestión importante, hay que tener la cabeza bien abierta. No piensen que porque ustedes vienen discutiendo la participación del imputado no puede haber en la resolución que quieren recurrir alguna otra cosa que puedan recurrir. Entonces, mente abierta, ¿sí? No pensar las resoluciones prejuiciosamente. ¿Sí? Bien. Puerta de entrada al recurso. Bien. Vamos al ámbito fáctico, la determinación del tema del recurso. El ámbito fáctico de la resolución es la prueba de un hecho. En el proceso de prueba judicial pueden distinguirse a efectos analíticos dos fases, ambas englobadas genéricamente en la ambigua palabra prueba. Este es un parrafito que yo saqué de un texto de González Lagier muy, muy interesante, un librito que se llama Quaestio Facti. Dice, una primera fase consistiría en la práctica de las pruebas y por lo tanto en la obtención de información a partir de ellas. Esto es, a partir de lo que dicen los testigos, los documentos, los peritos. Una segunda fase consiste en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera fase. La primera fase puede verse también como el establecimiento de las premisas del argumento que trata de probar una determinada hipótesis. ¿Qué es lo que en realidad sucedió? La segunda fase puede verse como la realización de la inferencia que permite pasar de las premisas a las conclusiones. Entonces, cuando ustedes hayan identificado los argumentos fácticos de una resolución, traten de identificar si estamos hablando de la primera fase o de esta segunda fase. ¿Sí? Veamos esta filmina. Primer ámbito, el carácter de las premisas. ¿Sí? El primer ámbito, dijimos esto, la formación de las premisas. Bien, primer ámbito de entrada al recurso, el carácter de las premisas. Acá, de lo que nosotros podemos llegar a cuestionar en un recurso es si las premisas son verdaderas o si las premisas son falsas. ¿Sí? Mejor dicho, si las premisas son verdaderas no tenemos nada que discutir. Digo, lo que podemos llegar a discutir es la falsedad de las premisas. Bien, la falsedad de las premisas, ¿a qué puede deberse? Uno de los problemas es problemas de percepción, error en la captación de las características del evento por parte del testigo, por ejemplo. El testigo es medio sordo y medio ciego. Entonces, si yo tengo una premisa en una resolución judicial que dice que Juan vio cómo Pedro apuñalaba a Raúl, y nosotros podemos mostrar que Juan, el testigo, es medio ciego, podemos cuestionar la verdad de la premisa. ¿Sí? Errores, problemas de la percepción por parte del testigo, por ejemplo. Otro tipo de problemas que podemos encontrar en la formulación de la premisa no es problema en la percepción, sino problema en la interpretación que hace el sujeto, ¿sí?, de aquello que ha percibido. ¿Sí? Vamos a suponer, volvamos al ejemplo que les daba antes, una persona escucha una conversación. ¿Sí? Esa conversación da la casualidad que al mismo tiempo que es escuchada por el testigo está siendo grabada, supongamos. Entonces, el testigo va y dice en el juicio que él escuchó una conversación que le pareció que era una discusión. ¿Sí? Él interpreta ese hecho, al hecho lo percibió perfectamente, escuchó bien lo que se decía, no tenía ningún problema en el oído, y lo interpretó como una discusión. Ahora bien, cuando nosotros vamos a escuchar la grabación de esa conversación, que existe en el proceso, que está incorporada al proceso a través de otro medio probatorio, como es el medio documental, ¿sí?, podemos apreciar que lo que el testigo hizo fue interpretar mal lo que percibió, que en realidad eso no era una discusión, sino que en realidad lo que estaban haciendo esas dos personas era practicar una obra de teatro, supongamos. ¿Sí?
Entonces podemos encontrar ámbito de ingreso al recurso a partir de cuestionar la verdad de las premisas. ¿Estamos? Veamos una segunda posibilidad de ámbito de ingreso al recurso, lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, desde las premisas a las conclusiones, esta idea de unir las premisas con las conclusiones. Por ejemplo, uno de los problemas puede ser que nosotros identifiquemos que el órgano judicial ha aplicado mal las reglas de valoración. ¿Sí? Por ejemplo, no ha aplicado las reglas de la experiencia común. ¿Sí? O sostiene que las reglas de la experiencia común no son reglas aplicables a la valoración del caso. Podríamos cuestionar la resolución en esos términos. Podríamos cuestionar también lo que tiene que ver con que si la prueba ha alcanzado el estándar que se necesita para tomar la resolución que se tomó. Y acá tenemos que analizar la fiabilidad de la prueba, ¿sí? Si es prueba creíble, si es prueba suficiente, la variedad de la prueba, o sea, si es una prueba que no solamente está corroborada por elementos probatorios de la misma característica, sino que concurren al hecho elementos probatorios de distintas características, testimoniales, documental, pericial, etc., ¿sí? La pertinencia de la prueba. Cuando nosotros hablamos del estándar de la prueba, nosotros tenemos un estándar en Argentina a partir del principio de inocencia, que es el estándar del indubio pro reo, que dice básicamente, para nosotros poder condenar a una persona tenemos que llegar a un estándar de certeza. ¿Sí? Tenemos que arribar a la certeza. O sea, la prueba, para nosotros poder decir que Juan mató a Pedro, ¿sí? tenemos que arribar a la certeza de que Juan mató a Pedro para poder decirlo. Esto es a partir del principio, bueno, a partir del principio de inocencia, surge el indubio pro reo, una derivación del principio de inocencia. Digo, entonces puede ser que al momento de valorar la prueba, por problemas de fiabilidad, suficiencia, variedad o pertinencia, el estándar no se haya alcanzado, la afirmación que se hace de que se alcanzó el estándar sea una afirmación incorrecta. O podemos llegar a tener un problema en la definición del estándar o en la aplicación del estándar incorrecto. Vamos a suponer que un juez mañana sostiene que lo que necesita para condenar a una persona es probabilidad. ¿Sí? Está aplicando un estándar incorrecto, no es probabilidad, no debe arribar a la probabilidad para condenar a una persona, debe arribar a la certeza. El estándar de probabilidad es un estándar de la investigación penal preparatoria. ¿Sí? Problemas en la definición del estándar. Nosotros podemos identificar en la resolución que el juez no tiene claro cuál es el concepto de indubio pro reo. ¿Sí? Este también es un problema que nosotros podemos identificar en los hechos de las resoluciones. ¿Sí? Vamos al ámbito jurídico de la resolución. Dijimos que teníamos dos ámbitos en lo que tiene que ver con lo jurídico, la norma procesal y la ley de fondo. ¿Qué problemas nosotros podemos encontrar en una resolución vinculados a la ley procesal? Problemas de fundamentación. Lo que decíamos antes, corrección formal de los argumentos. A ver, el modo en que el juez vinculó las premisas con las conclusiones, ¿es un modo válido o no? ¿Las conclusiones se derivan lógicamente de las premisas? Digo, este es un ámbito que nosotros podemos meternos al recurso, podemos ingresar al recurso porque nos damos cuenta que las premisas que el juez utilizó no permiten arribar a la conclusión que el juez utilizó. Esto es un problema de fundamentación, ¿sí? Problemas de constitucionalidad de la norma. Puede ser que encontremos en una norma que se está aplicando, en una norma procesal que se está aplicando en una resolución, un problema de constitucionalidad. Mañana hagamos un planteo, se dicta una prisión preventiva y nosotros mañana hagamos un planteo respecto de la constitucionalidad de la prisión preventiva. Otro problema que podemos encontrar en una resolución que nos puede dar una introducción al recurso es el problema de interpretación de la norma procesal, ¿sí? ¿Qué es lo que la norma procesal quiere decir cuando dice tal cosa? Problemas de exclusiones probatorias, problemas de sanciones procesales, básicamente de nulidades. ¿Sí? Respecto de la ley de fondo, problemas de constitucionalidad de la ley de fondo. ¿Sí? El mínimo de la escala de la ley penal. Nosotros encontramos una resolución que no, bueno, ahora ya está como es bastante común que se declare el mínimo de la escala penal de la comercialización de estupefacientes. ¿Sí? Supongamos que una resolución no
no analiza ese punto y declara, no analiza la constitucionalidad y declara y hace como si la norma fuera constitucional. Bueno, podría ser ese uno de los puntos de ingreso al recurso. Problemas de interpretación de la ley de fondo. ¿A qué se está refiriendo la norma cuando hace referencia al concepto de estupefaciente, por ejemplo? ¿Sí? O problemas de estricta subsunción. A lo que yo menciono como problemas de estricta subsunción, me refiero a si el juez con los hechos a los hechos que tiene probados los ha vinculado con la norma jurídica correcta. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos en procesal, este hecho. Una persona que le roban, que tiene un jardín, mi casa tiene un jardín adelante que está con unas rejas. Tiene unas rejas, lo separa de la calle. El ladrón viene, me saca mi computadora de mi casa y cuando todavía no pasó las rejas lo detienen. ¿Sí? El concepto de apoderarse o desapoderamiento. Antes de que haya pasado las rejas, ¿está consumado o para que el hecho esté consumado tiene que haber traspasado la reja? Este es un problema de subsunción. Es un problema de interpretación también. ¿Sí? Puede llegar a ser un problema de interpretación, pero puede también llegar a ser un problema de subsunción. Podemos encontrar este tipo de problemas en las resoluciones. ¿Sí? Es importante que estemos atentos a eso. Bien, supongamos, nos metimos en la resolución, tenemos claro qué es lo que se está discutiendo, cuándo es el momento, tenemos claro los argumentos de la resolución y creemos que podemos ingresar a la resolución con algunas intuiciones que tenemos. Bien, ahora tenemos que empezar a producir nuestro recurso. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la impugnabilidad objetiva. ¿Sí? O sea, si lo que queremos plantear, si el recurso que queremos plantear es un recurso que se puede plantear en contra de esa resolución. ¿Sí? Una discusión es si se puede, una discusión respecto de cuestiones de impugnabilidad objetiva es si se puede casar el requerimiento de elevación a juicio. ¿Se puede casar, o sea, se puede interponer recurso de casación en contra de un requerimiento de elevación a juicio? Una discusión que el Tribunal Superior la viene dando hace rato. ¿Sí? En caso, y viene dando una discusión en relación a si aquellos requerimientos de elevación a juicio que se hacen en contra de abogados imputados, ¿sí? Pueden ser casables porque ustedes saben que si a un abogado que esté imputado le elevan la causa a juicio, le pueden aplicar una sanción disciplinaria, lo que impediría que pueda ejercer su profesión. Bien, el Tribunal Superior empezó diciendo que eso no era que eso era casable y ahora dice que no es casable. Entonces, una primera cuestión que tenemos que hacer es verificar la impugnabilidad objetiva, para no trabajar al vicio. Segundo, identificar la clase de agravio. Identificar la clase de agravio. La puerta de ingreso al recurso. O sea, si estamos hablando de una cuestión fáctica, ¿qué tipo de agravio dentro del elenco de los agravios fácticos que yo le planteé a modo de ejemplo? Eso no son todos, son algunos. O no, a mí me parece que el punto de ingreso es la cuestión jurídica. Bien, ¿ley procesal o ley de fondo? ¿Y qué problema hay en la ley procesal o la ley de fondo? Identificar la puerta de entrada. Después identificar si el recurso en particular nos permite el ingreso a través de los agravios identificados. Si ustedes quieren presentar un recurso extraordinario federal, donde lo que pretendan es reevaluar la prueba que fue mal valorada en la casación, ¿sí? van a tener muchos problemas porque el recurso extraordinario federal no es un recurso que sea permeable a este tipo de puertas de ingreso. La reevaluación probatoria no es una puerta de ingreso al recurso extraordinario federal. Entonces, van a tener que analizar si el recurso en particular que ustedes tienen la posibilidad de plantear admite esa puerta de ingreso. Una vez que hayan pasado el paso 1, el 2 y el 3, tienen que elegir los agravios que ustedes consideren que pueden tener un mejor rendimiento. O sea, si ustedes piensan que tienen varias puertas de ingreso al recurso, ¿sí? Sí, tengo varias puertas de ingreso, tengo una cuestión fáctica, la prueba no está mal valorada, y tengo una cuestión procesal, una nulidad, y tengo una cuestión de ley de fondo, está mal interpretada la ley de fondo. Bien, lo que tienen que hacer es un análisis respecto de cuál les parece que va a ser el agravio que les va a dar un mejor rendimiento. ¿Sí? Si son varios, si ustedes piensan que hay varios agravios que tienen posibilidades, bueno, estaría bueno que pudieran establecer un orden, ¿sí? De posibilidad de rendimiento. Una cuestión muy importante, una vez que ustedes tengan claro cuál es el agravio, cuál es la puerta de ingreso, lo que ustedes tienen que hacer, y esto es una regla
de oro. Es métanse a ver qué es lo que el tribunal que les va a resolver el recurso piensa en relación a eso. ¿Sí? Posiblemente la jurisprudencia del tribunal que les va a resolver el recurso ya haya resuelto casos parecidos o casos que de algún modo se conecten. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha dicho en relación a este tipo de casos? ¿Sí? Si yo quiero plantear una casación en contra de un requerimiento de elevación a juicio contra un abogado imputado, ¿sí? Yo me voy a tener que meter en los argumentos del Tribunal Superior, por los cuales el Tribunal Superior considera que esas resoluciones no son casables. ¿Por qué? Porque la única forma que yo voy a tener de que mi recurso sea exitoso es mostrando el error de esos argumentos. O sea, yo voy a tener que involucrarme con esos argumentos, porque si no lo hago, mi recurso va camino indefectiblemente al fracaso. Una vez que usted haya formalizado esta labor investigativa, lo que tiene que hacer es formular los argumentos en lo que apoyar a sus agravios. Decir, bueno, a mí me parece que hay un problema de nulidad. Nulidad de un allanamiento. ¿Cuáles son los argumentos que yo utilizo? Este y este. Los formulo, los escribo fácilmente, ¿sí? Después que los he formulado, tengo que explorar mis propios argumentos desde todos los aspectos posibles, ¿sí? Tratar de meternos como un poco lo que dice el punto 8, cuestionar sus propios argumentos, formular contraargumentos, ¿sí? Lo que yo denomino filtro de calidad y previsión de respuestas, ¿sí? A ver, ponernos en abogado del diablo. Decir, bueno, a ver, estos son mis argumentos, pero ¿qué es lo que podría decir el tribunal frente a este argumento? Entonces ahí preveo una respuesta. Quizá el tribunal ante el que yo voy a presentar el recurso nunca ha resuelto una cuestión como la que yo le voy a plantear. Entonces no voy a tener antecedentes. Pero me puedo llegar a poner a pensar qué es lo que puede llegar a decirme. Si yo fuera el tribunal, ¿qué es lo que me diría? ¿Sí? Entonces hago este filtro de calidad y previsión de respuesta. Una vez que he hecho esto, selecciono los argumentos más poderosos. ¿Sí? Vuelvo a hacer esta idea del control de calidad y por último reanalizo si el agravio elegido es el que puede tener mejor rendimiento. ¿Sí? ¿Los descartamos o cambiamos el orden de los agravios? ¿Estamos? Hemos hecho esta labor intelectual. Esta labor que acabo de referirles en la filmina anterior es básicamente una labor intelectual. ¿Sí? Papel, tomamos nota, apuntes, pero no es una cosa que ustedes hagan en el escrito. Bien, ¿cuáles son los pasos para llevar al papel los agravios y los argumentos? Primero, tenemos que establecer un orden de exposición de los agravios. Ustedes me van a preguntar, ¿existe un orden? ¿Existe el orden de exposición de los agravios? No existe el orden de exposición de los agravios. A ver, uno podría pensar, bueno, vamos con los agravios más fuertes primero y después los más débiles, o primero los más débiles y después los más fuertes. No les podría, yo les voy a decir lo que yo hago. No hay una receta en relación a esto. Lo que yo hago es trato de establecer presupuestos lógicos. ¿Sí? Si yo tengo dos agravios, por ejemplo, la nulidad de la resolución porque me parece que hay carencia de fundamentación, ¿sí? Y después el segundo agravio que tengo es la errónea calificación legal del hecho, yo no puedo plantear primero, como primer agravio, la errónea calificación legal del hecho, porque yo al decir que la calificación del hecho es equivocada, lo que estoy diciendo es implícitamente es que la resolución es válida y que tiene una calificación del hecho equivocada. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que yo debería plantear primero es la nulidad de la resolución y después, como planteo subsidiario, ¿sí?, la calificación legal del hecho de manera errónea. Una vez que he podido establecer una orden de exposición de los agravios, lo que puedo hacer es formular una breve introducción, ahí sí ya escribiendo. Identifico los agravios y sus objeciones. O sea, digo, mire, yo voy a plantear la nulidad de la resolución por esto, y hago una breve introducción. ¿Sí? Voy a plantear subsidiariamente la errónea calificación legal por esto, y hago una breve introducción. Después, si me meto al desarrollo, explico el problema, y ya fundamento lo que antes en el punto 2 introduje. ¿Sí? Le doy fundamento, le doy peso, ¿sí?,
a lo que introduje en el punto 2. Para hacerlo tengo que utilizar la misma dinámica que utilizan las resoluciones judiciales, porque las resoluciones judiciales y los recursos son discursos comunicativos argumentales. Entonces, lo que yo tengo que hacer es distinguir bien entre premisas y conclusiones, ¿sí? Ustedes pueden utilizar conectores. Digo, cuando ustedes leen una resolución, en general lo que se utilizan son conectores en las resoluciones para distinguir premisas y conclusiones. El juez viene hablando, viene diciendo A, B, C, D, por lo tanto, concluyo que tal cosa, ¿sí? Bueno, esto se utiliza habitualmente en las resoluciones, a veces no de manera tan clara, pero a veces sí. Esta misma dinámica es la que ustedes tienen que utilizar en sus recursos. Distinguir con claridad premisas y conclusiones y vincularlas con estos conectores. Esta idea que les planteo acá, claridad, 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 es central, ¿sí? Es central. Un recurso tiene que ser claro, porque si el recurso que no es claro es un recurso que no tiene capacidad comunicativa, no tiene capacidad comunicativa eficiente, ¿sí? Presentar las ideas en un orden natural, las ideas muchas veces se van decantando, ¿sí? Bueno, presentarlas en un orden natural. Utilizar premisas confiables, no afirmar más de lo que ustedes pueden demostrar. Muchas veces cuando ustedes hacen un recurso, la idea de más es menos, perdón, de menos es más, al revés. De menos es más es la idea que los tiene que regir. Hay que ser concreto y conciso, pero completo. Muchas veces un agravio bien fundamentado es mejor que 3 agravios mal fundamentados. Entonces, en los recursos menos es más. Minimizar la ambigüedad cuando escriben, usar un solo significado para cada término. Y otra cosa muy importante, no subestimar al lector. Los jueces ya saben derecho, no querramos ponernos en profesores de los jueces, ¿sí? Obviamente muchas veces tenemos que explicar nuestro punto de vista jurídico y eso está bien, ¿sí? Pero tenemos que dar un plus de cuestiones por sabidas. Básicamente esta es la manera de la cual yo hago mis recursos, es lo que he tratado de transmitirles. A veces algunos amigos me preguntan, Manuel, ¿qué es lo que hace al éxito de un recurso? Y yo la verdad que no tengo muchas cosas para decirles. Hay muchos factores, creo yo, algunos dependen de nosotros y otros no dependen de nosotros, pero si hay algo de lo que yo estoy seguro es que la utilización de una buena técnica recursiva nos hace crecer las posibilidades, como cualquier cosa que ustedes llevan adelante. Ustedes llevan adelante un proceso y utilizan buenos ingredientes, buenos materiales, bueno, posiblemente el producto sea bueno, ¿sí? Entonces, con un buen recurso es posible que tengan más posibilidades de tener un buen resultado. Y por último, lo que les quiero transmitir, y que me parece que yo he perdido la mayoría de mis recursos. En la mayoría de mis recursos me va mal, ¿sí? Y creo que esto es lo que nos pasa a la mayoría de los abogados, ¿sí? Esto es normal. A mí me parece que lo importante para los abogados es construir un prestigio a través de los recursos de modo tal que cuando al Tribunal Superior de Justicia llegue un recurso nuestro, el Tribunal Superior de Justicia sabe que nuestro recurso es un recurso serio porque nosotros no planteamos pavada, que nosotros lo vamos a hacer pensar. Eso es lo que yo creo que debemos construir los abogados. Así que, bueno, agradecerles un poco, 1 hora y media justa lo que me había propuesto. Estoy dispuesto para que me pregunten lo que quieran, a ver si les veo las caras ahora sí. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente. Están ahí todos agradeciendo en el chat y felicitándote por la disertación. Habíamos indicado sobre el recurso de levantar la mano. No sé si hay preguntas. A ver, por el momento no vemos a nadie que haya levantado. Ahí está Diego Agüero. Diego, te voy a dar audio. Perdón. A ver, Diego, podés activarte porque vos te activaste justo el audio. Ahí estás, dale. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola.
una pregunta respecto a la viabilidad de la casación de las sentencias en un abreviado. ¿Qué margen tenemos para recurrir o cuáles aspectos de un abreviado son los que pueden ser recurridos? Bueno, el Tribunal Superior, por lo único que está permitiendo entrar ahora es por dos cosas. A ver, yo quiero decirles esto. Que el Tribunal Superior diga tal cosa, a mí no me limita nada respecto de un recurso. Eso lo quiero dejar claro. Lo que el Tribunal Superior opine es lo que condiciona necesariamente mi recurso. Lo que está diciendo el Tribunal Superior ahora es que se puede meter por cuestiones vinculadas a que el imputado haya sido coaccionado, o sea que falta de voluntariedad, básicamente, o defectos en la voluntariedad, y problemas de calificación legal. Yo le digo, planteé un recurso en contra del mérito de la prueba. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que en el juicio abreviado lo que te condenan es por la prueba generada en investigación penal preparatoria. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que la prueba generada en investigación penal preparatoria no te dé para llegar a una certeza, más allá de la existencia de la confesión. ¿Sí? Me acuerdo que el ejemplo era un encubrimiento de un arma que había sido robada. El arma no había sido limada, ¿sí? Había sido robada. No había ninguna prueba en la causa, ninguna prueba que demostrara que mi cliente sabía que el arma había sido robada. A ver, eso se tiene que probar. Ese conocimiento, el encubrimiento, tiene un elemento subjetivo que es el conocimiento, el encubrimiento por receptación tiene un elemento subjetivo que es el conocimiento del origen de la cosa. Eso vos lo tenés que probar. Ese es un hecho. Lo tenés que probar. Te podría decir eso, sería. Si querés tener más chance de éxito, metete por el lado de la calificación legal. Eso, básicamente. Perfecto. Muchas gracias. A ver si hay alguna otra activado. Víctor Palma, ¿su audio? No, bueno, te lo desactivamos nomás. ¿Alguna otra pregunta? Graciela Díaz, yo te activo, Graciela. Ahí está activada, te bajo la mano ahora. Sí, Graciela. Una pregunta para Manuel, gracias, impecable la charla, muy desburrante. La pregunta es la siguiente, en el caso, por ejemplo, de lo que preguntaba el colega recién respecto de los motivos para casar el juicio abreviado, también podría darse, si bien es cierto que no es la mensuración de la pena, ya se ha dicho que no se puede recurrir porque es el juez el que va a hacer digamos que es discrecional de él, hacer analizar las pautas de mensuración. Pero me parece que ha habido un caso planteado por un asesor letrado donde hay dos imputados donde a uno se le aplica, perdón, uno dice que se arrepiente y el otro no lo hace, entonces hay 2 meses de diferencia, supongamos, se me fueron los autos porque en realidad es de 2 años, 3 años atrás, y el asesor dice, no le pueden aumentar la pena por no haber mostrado arrepentimiento, porque en realidad para el juicio abreviado no hace falta tener esta conducta, o sea, mostrar el arrepentimiento. Yo no sé si le estoy pifiando, Manu, pero digo, en concreto, después termina siendo parte de la mensuración de la pena cuando se hace la casación. A ver, yo lo primero, cuando nosotros vamos a un juicio abreviado, sobre lo que acordamos es sobre el máximo de la pena. ¿Está bien? Acordamos eso y de algún modo estamos dándole un grado de razonabilidad. Si nosotros pensáramos que esa pena que nos están ofreciendo es irrazonable, no deberíamos prestar la conformidad. Entonces, que nosotros vayamos a decir después que es una circunstancia
que la prueba ha sido irrazonablemente determinada sería contradictorio con nuestros propios actos. ¿Sí? Entonces, el tribunal... No te escucho, Graciela, no te escucho. Tenés bloqueado el audio. Ah, claro, digo, el punto sería, ahora sí, Ahí el sí. punto sería es cómo lo pretendió fundamentar mira, si no me equivoco, ahora que me acuerdo, fue una casación del doctor Jaime, por aquel entonces defensor. Pero Mirá, bueno, ya como voy a lo buscar haya, para planteártelo después. como lo haya podido plantear como lo haya podido fundamentar el juez. tribunal, Claro. es como, me parece que no es tan relevante como la circunstancia de que vos has prestado conformidad a la razonabilidad. Claro. O sea, si a vos te parece que esa pena no era razonable, ¿qué es lo que va a decir el tribunal? Digo, a ver, si uno quiere plantear un recurso, no digo que no se pueda plantear, si uno quiere plantear un recurso en contra de esa resolución por monto irrazonable de la pena, creo que tiene que ver cómo elude este contraargumento que yo te digo. Mirá, si vos te dijiste que sí a la pena, te la tenés que bancar, la razonabilidad se la diste vos al momento de aceptar. Si vos querés plantear un recurso frente a eso, tenés que ver cómo eludís este argumento que te digo. Y me parece que es difícil de eludir. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá tengo, está identificado como RLT. Te acabo de activar el audio, no sé quién es RLT. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo López Tais. La consulta, Manuel, era la siguiente. Es sobre la interposición de un recurso in pauperis, pero con estas características singulares. Al momento de la lectura de la sentencia, el imputado se encuentra privado de la libertad. Al momento de esa lectura de la sentencia, recurre in pauperis y posteriormente, por una solicitud de excarcelación, habida cuenta de que ha iniciado el proceso recursivo y se toma la prisión como prisión preventiva, recupera la libertad. Es decir, ya no está en la situación in pauperis. Pero al momento de haberlo presentado, lo presentó in pauperis. La consulta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo corren los plazos? Porque no hay una regulación, sino que esto es una creación pretoriana. ¿Cómo corren los plazos? Ya que algunas cámaras toman los 15 días desde el momento en que la defensa ha sido notificada para que aporte los argumentos técnicos. Otras cámaras han tomado un plazo de 5 días. Y otras van solicitándole a la defensa que acerque los fundamentos de manera más o menos informal hasta que lo combinan. La pregunta entonces es la siguiente. Si la persona al momento de apelar in pauperis estaba privada de la libertad, luego recupera la libertad, ¿cómo corren los plazos con relación a la presentación del fundamento técnico del recurso? Te hago esta pregunta antes de responderte. Si el tipo hubiera seguido preso, ¿cuáles serían los plazos? ¿Recurso de casación estamos hablando? Es un recurso de casación. Bien. Mira, el ejemplo que me acabas... El plazo son 15 días. Está bien, no está bien, por eso quería saber si era recurso de casación. El ejemplo que vos me estás dando es el ejemplo claro de una cuestión interpretativa de un concepto que es in pauperis. Depende cómo vos interprete, ¿qué quiere decir in pauperis? Digo, acá, ¿cuál es el objeto de la discusión en ese recurso? ¿Sí? Para vos poder responderte la pregunta, ¿qué quiere decir in pauperis? Si in pauperis quiere decir estar preso, o in pauperis quiere, por ejemplo, te digo, imputado que está preso es el recurso presentado a mano por el imputado que está preso es el in pauperis. Ahora bien, si el imputado está en libertad, eso ya no es in pauperis. Mirá, yo te podría discutir cuál es el concepto de in pauperis. Yo soy más de la idea de pensar que el concepto de in pauperis es un recurso sin
asesoramiento técnico o sin acompañamiento técnico. Entonces, que esté en libertad, desde mi punto de vista, que esté en libertad o esté preso, es absolutamente irrelevante respecto a los plazos. ¿Sí? Si el tipo lo presenta estando en libertad, in pauperi, bueno, habrá que correrle vista y que se le darán al abogado defensor el plazo que le corresponda al recurso, por el tipo de recurso. Me parece un buen... Sí. Sí, el tema sería el siguiente. Pongámoslo con este caso, digamos, práctico. El imputado apela in pauperis el día 7 del 5, hoy. La Cámara le corre vista a la defensa a partir de mañana. Los 15 días del código, ¿a partir de cuándo empiezan a computarse? Desde el momento en que la Cámara le corrió vista a la defensa técnica para que aporte los argumentos jurídicos. Yo creo, a ver, la explicación que hago en relación a eso es una explicación desde el punto de vista de los principios generales del proceso. A ver, si nosotros nos tomamos en serio la idea de derecho de defensa, y nosotros sabemos que un recurso de casación es un recurso que tiene un contenido técnico relevante, no es el recurso de apelación de una sanción disciplinaria porque pedí puerta en Bower, ¿sí? Que por ahí el imputado la hace, el preso la hace así nomás. No, un recurso de casación es algo que tiene un contenido técnico relevante, entonces el plazo me tenés que dar el plazo desde que me notificaste a mí como defensor. Desde ahí es donde debería empezar a correr, porque si no estaría afectando, si no se estaría estableciendo una distinción entre imputados que tienen abogado o imputados que tienen abogado comprometido o imputados que no tienen abogado comprometido, imputados que presentaron impauperio o no, y eso no debería por qué afectar el derecho de defensa del imputado. Doctor Calderón, muchísimas gracias. El chat ha sido demasiado efusivo y reconoce y valora la claridad de tu exposición, Manuel, así que destacamos. Te vamos a molestar a través de, obviamente, de Maximiliano, el director de la sala, si es factible que vos nos acerques el material, porque si bien se va a subir la grabación de esta charla, hay algunos colegas que, bueno, están indicando ahí que les gustaría también tenerlos más visible, más allá de que pueden volver a revivir, para todos se los vuelvo a compartir, lo iba poniendo en el chat, entran a nuestra página web, a la página del Colegio de Abogados de Córdoba, buscan la solapa del área académica y ahí en la opción de contenido multimedial se van subiendo las disertaciones y la pueden revivir, que es vivir de nuevo lo que es la exposición, lo que hemos visto en este espacio y obviamente visualizar el PowerPoint, pero te vamos a molestar, Manuel, posiblemente para eso, para ver si nos podés enviar el material y lo alojamos como contenido para descargar. No hay problema, se lo mando a Maxi y Maxi lo remitirá a quien corresponda. Ahí en la última filmina del Power está mi correo electrónico, los colegas que necesiten algo con lo cual yo lo pueda ayudar, absolutamente desinteresadamente, a mí me gusta esto, así que estoy a disposición para lo que les haga falta. Así que bueno, nada, gracias por todo. Manuel, te molestamos en lo último ya que lo ofreciste, no cierro ya la sala y en el chat, si querés poner tu dirección de mail y que los colegas interactúen contigo, también bienvenido sea. Santi, ¿estás por ahí? Bueno, sí, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, realmente muy interesante y concluida ya la charla. La verdad que si bien es de procesal penal, pero esto es aspectos recursivos. Yo particularmente hoy no hago nada de derecho penal, pero realmente es muy útil para todas las ramas del derecho, sin lugar a dudas, porque ha sido muy amplio, digamos, el contenido. Muy bueno. Muchas gracias, doctor García. No sé si quiere, nosotros ya tenemos que ir finalizando, que a las 18 entramos en otra sala, acá en esta misma sala. No sé si quiere decir algunas palabras para concluir sobre la sala. El audio, Maxi. No, solamente agradecerle a Manuel y felicitarlo por su exposición. A mí me quedaron algunas preguntas que le voy a hacer en privado, pero la verdad felicitarlo por muy clara su exposición y además de la profundidad lo ha podido explicar claramente para que todos lo podamos entender. Muchas gracias, Manuel, y felicitaciones. Bueno, gracias, saludos a todos. Ahí dejé mi correo electrónico, ahí está, manuelcalderón123, yahoo.com, cualquier cosa que les haga falta.
a disposición. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Maximiliano. Estamos Hasta en la contacto próxima con oportunidad, todos. nos vemos. Adiós.